anunciando un ciclón. Es el día perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y hoy voy a besarte suavemente, y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y ese coro: tú escondida de tu marido, yo escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Tú escondida de tu marido, yo escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Con lo tuyo, yo con lo mío, si nos juntamos, formamos un lío. Tú escondida de tu marido, yo escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Tú escondida de tu marido, yo escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Crosti. ¿Y qué es lo que quieres tú? La coca, Está bueno este mambo. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y hoy voy a besarte suavemente, y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y ese coro: tú escondida de tu marido, yo escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Tú escondida de tu marido, yo escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. y los amantes que Pasaron 14 minutos de las 11 de la mañana. Estamos para abordar un tema que ya lo anunciamos hoy y diferente a lo que suelen ser los viernes en el aire de 5 por semana, distinto incluso a algunos temas que hoy vinimos desarrollando, que también tienen que ver con lo policial. Pero vamos a meternos en un espacio que además tiene que ver con un pedido de justicia por sobre todas las cosas, pero que además está relacionado a uno de los peores crímenes de la historia judicial y policial que tenemos en Pico, de algo tristísimo que cambió la vida de una familia, pero que además cambió la vida de muchas otras familias, y que nosotros lo sabemos cuando ustedes nos cuentan o nos dicen lo que pasa o lo que les pasó luego de lo que sucedió. Estamos con Marcela y con Laura Prodoliet. Vamos a hablar de este pedido de justicia que uno desde este lado, como humilde conductor de un programa de radio, cree que nadie podría querer otra cosa que quienes cometieron este hecho pasen toda su vida en prisión. Pero bueno, a veces estas cosas no son tan simples como parecen. Primero quiero decirles muy buenos días a las dos, agradecerles que se hayan venido hasta acá. Muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Gracias. Bien. Buen día, Seba. Está bien. Bien, estamos bien. Bueno, no sé si está sin micrófono o Marce, si podés, o Marcela, perdón, si podés acercarte Sí, un poquito sí, ahí sí. nada más, pero lo importante Ahí. es que ustedes estén cómodas. Nicolás me va a confirmar si también estamos con el sonido correcto vía streaming, para que puedan, todos aquellos que hoy no están con la radio, puedan a través de las redes sociales también saber qué piensan, qué piden y qué sienten. Son días donde se transita buscando justicia. Sí. Son días difíciles, pero yo he escuchado muchas veces de familias que pasan por situaciones así de duras, que es un poco lo que te mantiene también, no vivo, porque ustedes tienen otras razones para estarlo, pero digo, es lo que a veces, esto de la lucha te mantiene con otra energía, con una cierta energía particular, Marcela. Sí, te pasas, los otros días me decía una amiga psicóloga que pasas de un estado pasivo a un estado de víctima, a un estado activo
pidiendo justicia. Y es así, es tal cual. Te da más fuerzas, aparte de que nosotros como cristianos tenemos una fuerza que es un plus, que el Señor te sostiene, que vos sabés que va delante tuyo peleando. No soy yo la que peleo ni la que pido justicia. Simplemente pedir lo que corresponde sin responder de la misma manera hacia la persona que te agrede. Pidiendo eso, simplemente. Sí me encantaría que fuese de forma unánime, digo en forma unánime, la gente que nos representa, que serían los fiscales, tanto como el abogado querellante, ¿no? Pero bueno, y los jueces. ahí es donde tenemos una diferencia. A ver, perdón, Sí, los que jueces, fuimos, no sé. sí, todavía no se conocen, pero digo, Sí. ¿te gustaría y uno quisiera Sí. que haya unanimidad Sí. entre abogado querellante, Sí. fiscales y jueces, porque sería una verdadera búsqueda de justicia, Sí, ¿no? sí. Dijiste, ahí tenemos una diferencia. ¿Querés contarnos? Esto ya tiene que ver con la Sí. investigación y con la situación actual judicial. ¿Cuál es esa diferencia, Marcela? Bueno, cuando sucedieron todos los hechos, nosotros, a nuestro domicilio vino el fiscal Agüero y la fiscal Verónica Campo, estuvo con nosotros en todo momento, apoyándonos, explicándonos. La verdad es que yo estaba completamente ajena a todo lo que es este movimiento de abogados, de homicidios, de robos. Realmente uno lo ve de afuera y no tiene idea de cómo son las cosas, de qué se hace, absolutamente nada en el actuar. Y bueno, esto fue más que sorpresivo. Pero me encontré con fiscales que no sabía por qué estaban los fiscales en mi casa o explicándome cosas. Y bueno, después me entero que eran ellos los que tenían que llevar a cabo esa investigación. Y tuve todo el apoyo. Al principio tuvimos todo el apoyo de parte de ellos, hasta el día de hoy lo tenemos en realidad. No es que nos han dejado de apoyar, no, al contrario. Ellos nos van a defender igual que los fiscales, pero sí ellos consideran que el hecho de lo que sucedió en mi casa fue un homicidio simple, cosa que yo no considero como homicidio simple. Ya lo hablé con el fiscal Komarowski, lo hablé con la fiscal Campo. Ellos siguen en la misma postura. Me lo confirmó Verónica después de la Cámara Gesell, que tuvo la ahorita. Y bueno, y es por eso nuestro pedido de justicia. En realidad lo que queremos es que me gustaría ir hasta que cambie una ley, te diría. Porque realmente la ley, nuestro Código Penal, favorece a los malvivientes, no favorece al trabajador, al que pague impuestos, al que pasa una vida con proyectos, sin molestar al otro, sino al contrario, tratando de ayudar y servir al prójimo de un montón de maneras diferentes, ¿no? Y bueno, en realidad lo que un poco tenemos ese sentir de justicia es a través de los fiscales, para que sea un pedido unánime con el abogado querellante. ¿Cuál es la carátula correcta para ustedes? ¿Cuál debería ser la carátula correcta? Criminis causa. Bien. ¿Querés...? Lo hablamos un poco con Mariano Sánchez, abogado de la familia, pero ¿querés contarnos básicamente y chiquito cuáles son las diferencias, además de la diferencia que seguramente tendrá la condena entre uno y otro, pero por qué para ustedes es esto, por qué para los fiscales es un homicidio simple? Porque mi esposo se defiende. Ajá. O nos defiende, porque levanta su mano y trata de que no entren a la habitación. Ya el simple hecho de levantar la mano para no permitir el ingreso de ellos, considera, la ley dice que él ya puede defenderse. Entonces ya no es un homicidio con alevosía, por ejemplo. Y como se pudo defender, supuestamente estas personas se vieron atacadas por parte de él, que yo no creo que tampoco sea así. Y por eso lo consideran un homicidio simple. Y entran a robar y se asustan y matan. Y no fue así. Ellos de entrada, yo me despierto y estaban forcejeando y ellos ya estaban atacando. Uno de ellos ya estaba atacando. El otro se movía más.
porque mi esposo llegó a agarrar a uno, a tener a uno que era el más bajo. Pero de entrada estaban atacando. Y después de que pasa todo, después de que mi viejo no se para, no nada, después ahí empiezan a robar. Entonces pedimos crímenes causa porque matan para robar, para facilitar a lo que venían. Para matar a Samuel, a tu papá, a tu esposo, Sí. ¿usan cuchillos que ellos traían? ¿Eso está Sí. especificado, digamos? Sí, mira, yo me mostraron fotos de cuchillos. La verdad que tendría que verlos en vivo y en directo para reconocerlos, porque no soy muy amante de eso. Pero sí, entraron los dos armados, con guantes y con cuchillos. Uno de los cuchillos lo encontraron al lado de mi vivienda, que es donde nosotros estábamos edificando, que es por donde ellos ingresan. Y el otro estaba en el estanque que tenemos en el patio, pegado a la pared por donde ellos también hacen el ingreso. Qué bárbaro, si no fuera algo tan tremendo y terrible, hasta parecería una broma de mal gusto. O sea, Sí. vos te tenés que dejar matar entonces para que la condena es increíble. Ahora, Sí. y voy a estas diferencias que no conocía tan profundamente entre fiscales y lo que ustedes proponen. En algún momento te dan la razón o te entienden, pero te dicen lo que sucede es que técnicamente o tampoco eso. No, de entrada, ellos te digo, de entrada me asesoraron, en todo aspecto me dijeron. Al otro día, cuando ya habían agarrado a uno de ellos, al más alto, me informan, del principio de la situación me dicen que es un crimen con alevosía y que se merecía y ellos iban a pedir una perpetua. Eso me lo dijeron desde el principio. Bien. Cosa que cambió después al mes, cuando se hizo la reconstrucción del crimen, debido a que uno de ellos pidió confesar. Hicieron la reconstrucción del crimen. Ahí fue la última vez que lo vi al fiscal Agüero en mi domicilio. Me trajo las cosas que nos habían llevado esta gente y me dijo que querían reconstruir porque este hombre le había pedido, que había confesado con él y él le había dicho que eso no tenía valor, que lo tenía que hacer delante del juez y que para eso sería mejor si fuese en el domicilio. Fue bastante difícil el momento porque tuve que permitir el ingreso nuevamente de esa persona a plena luz del día, salir de mi casa para que él entrara y contara y paseara por toda mi casa y relatara de nuevo los hechos, cosa que después me indigné porque como tuve acceso a la causa gracias a que puse abogado, me indigné porque cuando escucho sus declaraciones era todo falso. Lo único que dijo de verdad es que entró y salió por una ventana. Eso fue la única verdad que dijo. O sea, me hizo retirar de mi domicilio con mis hijos, me hizo tener mucha inseguridad, otra vez pelear contra el miedo, para escuchar que lo único que había dicho cierto era eso. ¿Todo esto potencia el dolor o potencia la fuerza y la energía para buscar justicia y una condena que sea justa por lo que ocurrió con Samuel? No, a mí me potencia en justicia, en fuerza. Me potencia en fuerza. Porque digo, no puede ser que se escuche a alguien que miente una declaración, o que parte de su declaración, la mayoría de eso es mentira, y que no se escuche a alguien que diga la verdad. Creo que tenemos todo el derecho de que la voz verdadera sea escuchada. Estábamos con Laurita y de entrada yo, antes que ella, vi que de entrada fue el ataque para después seguir pidiéndome plata a mí, cosa que a mi esposo ni siquiera sé si le pidieron la plata. De entrada él no le permite el ingreso y se empezó el ataque. Y cuando, así como cuenta ella, cuando vieron que él ya estaba en el piso y que ya no podía levantarse, después cuando nosotros los vimos me di cuenta que se aseguraron bien de eso. Se me viene uno de ellos encima a pedirme la plata a mí 2 veces. Me viene, me grita, me pide plata y bueno,
y después se van. Creo que por mis gritos, en ese momento yo estaba en un shock terrible, pero a la vez consciente de que algo malo, muy malo, estaba pasando en el piso porque mi esposo no se levantaba. Eso sí. Y sí, fue así cuando lo vimos con Laura, vimos el estado de gravedad en el que estaba. Y bueno, y nos sumergimos en este mundo que realmente no tenemos por qué estar. Yo estaba durmiendo en mi casa tranquila con mi hija, con mi esposo, y de golpe, como yo te digo, fueron 10 minutos, creo, Seba, pero parecían 10 horas. Entras en un agujero negro donde el tiempo ya no corre, donde las cosas se te hacen eternas, donde no puedes creer que en 5 o 10 minutos tu vida cambió y te quitan lo más preciado que tenés en ese momento acá, en la tierra, que era él. Es muy complicado que después la gente que te represente te cambie o no te trate. No digo que no me entienden, porque sí me entienden, se los he dicho muchas veces a eso y me entienden, pero a la vez parece que el Código Penal no nos apoya a nosotros. El código debe ser que no nos entiende, entonces ellos no pueden comprobar fehacientemente que fue un criminis causa. Y tampoco dicen que fue alevosía, porque mi esposo levantó una mano. Si no levantaba la mano, yo creo que iba a ser una masacre. Literalmente puso su pecho, su vida para defendernos. Creo que es lo que haría cualquier persona que está en su casa, en su domicilio, en su propiedad privada, y cuando de golpe te despertas y ves 2 personas tapadas, con sus rostros tapados, tratando de hacerte daño, es meterte en una película de terror. Es algo así, Seba, más o menos es algo así. Yo hace mucho que no veo una película de terror, desde mi juventud. Sí. Pero es eso en forma real. Claro. Es entrar en ese mundo en forma real. Es horrible. No se lo deseo a ninguna persona de esta ciudad. Amo Pico, amo esta ciudad, amo esta provincia. Me recibió con los brazos abiertos, nos dio trabajo, nos dio todo lo que en ese momento Córdoba no nos daba. A Samuel y a mí. Y la verdad que estoy más que agradecida. Es más, hacía muy poquito tiempo habíamos estado con un matrimonio de Córdoba que también vino, está residiendo ahora acá, reside acá en General Pico, y le hablábamos de lo tranquila que era esta ciudad. Los animábamos a venir. Y al poquito tiempo pasó esto, y fue a visitarme y no sabía ni cómo mirarla. Jamás nos imaginamos vivir algo así. Jamás. Otra cosa que supimos de entrada a través de los fiscales es que alguien había dejado el dato de que en esa casa había plata. Pedí varias veces al fiscal Agüero que lo investigara, pero bueno, me decía que era muy difícil comprobar quién había sido, que podía haber sido hasta en un almacén, el escuchar de un tercero, y bueno, y así se va corriendo la noticia. Y si fue así, la noticia llegó muy tarde, porque en ese momento no teníamos plata. Pueden hablar con el constructor de la obra, que 2 semanas antes le habíamos pedido que frenaran, que si quería estar él solo, que era lo que nos había pedido para no frenar la obra, el mismo constructor, porque nosotros la queríamos frenar. Me dijo, estoy yo con un solo peón, con un solo albañil, pero nosotros ya no podíamos pagar, ya se nos habían agotado nuestros ahorros de 20 años, que bueno, que por la situación económica los cálculos que uno hace iban cambiando y pensábamos llegar a techar y no habíamos podido techar. ¿Qué son departamentos? 3 locales y departamentos. 3 locales y departamentos. Y me imagino que está claro cuál es el dato más importante o el hecho más importante, impactante y triste, que es lo que pasó con Samuel. Pero esa otra partecita que debe quedar ahí en un plano secundario de quién dateó, ¿no? Debe ser un tema no menor.
Recuerdo habérselo preguntado al fiscal general Armando Agüero y bueno, me dijo que no tenían datos. Se investigó y no se pudo precisar quién podría haber sido ese datero. Yo creo tener mis sospechas. Ajá. Pero no puedo decir nada con respecto a eso. Sí. Sí, estoy segura que alguien pasó el dato. Es más, ellos de entrada en la comisaría tercera, cuando estábamos haciendo con Laura un reconocimiento de un video, no, miento, fue después, un día en casa, nos visita el fiscal y sí, nos confirma de que, bueno, que tenían a uno de ellos y que había declarado que le habían llegado a ese domicilio porque le habían pasado el dato. Cosa que después dan otra versión. Por eso, realmente después de la reconstrucción, yo noté como un cambio, como que hay una diferencia, o sea, de pedir perpetua a decir... ¿Qué explicación puede encontrarse para ese cambio? ¿Qué explicación encuentran ustedes? Ninguna. No, la verdad que no. Pero ustedes notaron un cambio, otra actitud, digamos, de ese acompañamiento pleno de la justicia y de quienes investigan. Sí. A un acompañamiento distinto, diferente. Sí, las teorías fueron cambiando porque también nos dijeron, por ejemplo, que capaz que ellos estaban dando vuelta y les pintó entrar a esa casa y entraron a esa casa. Y a ver, cuando habíamos visto las cámaras veíamos que iban directamente a donde estábamos nosotros y fue todo en menos de 10 minutos. No sé si fue tan al voleo, por así decirlo. Claro. Entonces fueron cambiando las frases que digamos. Laura, y Marcela, ustedes lo que no quieran contestar, para nada busco entrar a nada, ni no busco un título, nada. El título es la situación, que es tremendo, que es tristísimo. Todos tenemos familia, yo vivo acá hace 41 años, tengo a mi papá y a mi mamá y ahora tengo a mis hijos y a ustedes le cambió la vida de verdad. Y a muchos de nosotros nos cambia una partecita, el miedo, las luces, las cámaras, la alarma, el abrir un ojo al mínimo ruido, todo esto repercute muchísimo menos en nosotros. Ustedes son las víctimas, está claro, Samuel es la víctima, pero repito, ese es el hecho, no interesa al otro, pero como hay una búsqueda de justicia, y creo que todos tenemos y tienen que entender lo que ocurrió para saber la gravedad y que lo mínimo que debería pasar con personas que matan a alguien de esta forma es que toda su vida, el resto de su vida, estén condenados, ¿no? Que queden en la cárcel, que estén adentro, porque realmente es gente absolutamente peligrosa. Vos pasaste por cámara Gesell. Sí. No sé si antes, me imagino que no era tu idea, pensaste que no iba a ser necesario. Y me imagino que también es una situación muy dura. Yo vi ese videíto de 1 minuto y medio donde estás pidiendo justicia por tu papá, con mucha entereza, con mucha fuerza, pero lo imagino como una situación bastante dolorosa. En realidad, me habían mencionado el tema de la cámara Gesell, pero lo veía como, bueno, faltan 2-3 meses. Como que no estaba preparada, por así decirlo. Y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, yo dije, va a llegar el día y yo no voy a caer todavía de que voy a tener que estar ahí. Y sí, llegó el día y yo seguía sin caer. Pero bueno, creo que el hecho de haberlo dicho enfrente de esa gente es como que te potencia un poco, porque una cosa es que yo te lo esté contando a una amiga, que yo puedo decir cualquier cosa y no se va a tomar para mal, y otra cosa es decirlo con gente de ese ambiente. Pero la verdad es que estuve bastante tranquila, no estuve nerviosa ni nada por el estilo. Sí lloré en un momento porque, bueno, mi vieja me dijo que mi viejo, habría estado orgulloso de mí. Y ahí sí me quebré, pero después bien, la verdad que bastante bien. ¿Ustedes el rostro de las dos personas lo vieron con total claridad? Yo de uno. ¿Vos de uno? Del otro no, pero de uno sí, porque lo tuve al frente. Lo tuviste enfrente. Sí, cuando me lo cruzo en el pasillo lo veo al frente mío. ¿Y a vos en algún momento ellos te agarran o nunca llegan a tener un contacto físico con vos? Me agarra de los brazos y me lleva a la pieza con mi mamá. Está bien, pero para que estén todos en un mismo lugar, que nadie llame a la policía. Claro,
exactamente. Está bien. ¿Y vos pudiste ver a los dos? Vi a los dos, no sus rostros. Sí, la diferencia de altura estaba muy marcada, era muy notable. Pero el reconocimiento lo hacemos a través de un video de unas cámaras de ahí del barrio, porque nosotros, ellos entran por la obra, se dirigen hacia el patio de nuestra vivienda, saltan el tapial y pegado al tapial tenemos un estanque con unos peces. Ellos caen en el estanque y entran por la ventana que está pegada a ese estanque. Y los reconocemos porque en el video que nos muestran, para hacer el reconocimiento, tienen de la rodilla para abajo, sus ropas están mojadas. La diferencia de altura yo los vi enseguida y dije, son ellos. La ropa, las capuchas, dije, son ellos. Ninguna duda. Ninguna duda, no, con la vestimenta ninguna duda, eso sí me acordaba. Pero en un momento que estoy viendo el video, me aseguro, porque tampoco quería inculpar a alguien que por ahí no podía ser, porque podían ser dos personas diferentes las que estaban caminando justamente ahí. Pero me lo corrobora, termino de asegurarme de que sí eran, cuando noto y le comento a la fiscal, le digo, fíjense que tienen diferente color, la ropa está mojada, son los que caen al estanque. Entonces sí, los terminaron de reconocer por eso. Ese es un dato que fue importante incluso también, que ya no haya dudas de quiénes son. No había dudas, no. Ante tanto dolor y semejante situación encima, esto de dudar. Ahora, con el panorama bastante completo y claro, en un principio se dijo que a Samuel lo habían apuñalado 2 veces. Ahora se dice que fueron 7 veces. Mira, dijeron 2 veces, dijeron 4, 5, jamás dijeron 7. En la autopsia dicen 7 puñaladas y 2 heridas. Tiene su mano derecha está cortada y tiene lesión en el cráneo de este lugar también, en este sector. En la parte derecha también. No sé interpretar bien qué es lo que tiene, pero un golpe, como algo, piel salida. Sí, el médico forense comenta, hace una descripción de las heridas. Yo digo, cuando una persona se asusta, yo no tiraría si tengo un arma blanca en mi mano, nunca iría a un corazón. Si quisiera asustarlo para que frenara esa otra persona y tengo que lastimarlo, no heriría nunca 7 puñaladas en el tórax, en el pecho, digamos, ¿no? Una sola fue en el brazo. El médico forense dice que fue con saña. La fiscal me dice que el forense no tiene conocimiento de cómo fueron los hechos. Entonces, por eso también no se puede como que comprobar. Su observación es de una forma, sin saber cómo fueron los hechos, él hace la observación del cuerpo, nada más. Entonces, como que tampoco hubo alevosía, a pesar de que una de las puñaladas, que 3 de las 7, 3 directas fueron al corazón. Tremendo. Una de ellas, que es la que le da la muerte a Samuel, entra por la 8ª costilla, directa al ventrículo izquierdo, y no solamente lo apuñala en ese lugar de su cuerpo, sino que desgarra la puñalada. Cosa que provocó que Samuel se desangrara de una manera muy rápida, que no tuviese opción a vivir. 3 puñaladas fueron directas al corazón. ¿Son todas de corrido? Porque, digo, estás intentando robar, ya apuñalaste. Claro, no nos podemos meter en la mente criminal, ¿no? De cómo se actúa en estos casos. Apuñalaste a una persona, la dejaste tendida en el piso. Intentar robar y andate, ¿no? 7 puñaladas. ¿Fueron todas juntas o fueron en 2 tiempos? Yo creo que, si me remonto a ese momento, en el momento en que yo abro los ojos ya está el forcejeo de mi esposo separando, tratando de evitar de que su cuerpo acercarse al de él. Ya ahí estaba siendo atacado por uno de ellos. En ese momento
es cuando ella se despierta, escucha mis gritos, corre por el pasillo y el más alto va a buscarla cuando la ve, y cuando vuelve me la deja a mí, y ahí forcejea él, porque mi esposo a uno lo tenía, el más bajo lo tenía agarrado y separado de su cuerpo, pero a la vez, cuando entraba el otro, que era el que se movía, también lo atacaba, se vuelve a ir. Entonces cuando se alejaba de uno, se acercaba al otro. Qué bárbaro. Podés con uno, pero no con dos que están armados y vos estás A mano. Claro. con Y tus manos y ya nada lastimado, más, ¿no? con tu Sí. cuerpo descubierto hasta el tórax, porque obviamente yo te puedo llegar a decir que los escuchó porque tenía su bermuda puesta. Yo lo veo y tenía la bermuda puesta, me doy cuenta de que él los había escuchado. Se encuentran en la puerta y es ahí cuando él le impide el acceso al dormitorio. Ha escuchado que entraron. Él Que escuchó el ingresaron. ruido. Unos segundos antes lo hubiese escuchado, se hubiese levantado, hubiese tenido acceso a algo para defenderse, pero no tenía nada. Y aparte estabas dormido. Y de golpe tener que enfrentar a dos personas que están armadas, encapuchadas, que te provocan una adrenalina que no me quiero haber imaginado si la mía, lo que era lo mío, lo que era la de él. Estamos charlando con Marcela Prodoliet y con Laura, con la esposa y con la hija de Samuel, repasando el peor momento de sus vidas. Leía muchos mensajes, los voy leyendo por encima porque no quiero escucharlas y quiero mirarlas a la cara, pero Fabián dice, además del impacto de lo que siente al escucharte, al escucharlas, dice una gran verdad, que dice que podríamos ser nosotros, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestra familia. Lo que pasó con Samuel y con los Prodoliet, con ustedes, podría pasarnos a cualquiera de nosotros. La única herramienta de defensa que tenemos es la justicia, ¿no? Es la única. Va a haber otras personas como estos dos delincuentes, pero por lo menos que ¿cuál es la forma de proteger a la sociedad, a ustedes, a vos, a tus hermanos, a los más jóvenes, a los más grandes, a los que vivimos dentro de lo que la ley establece? Por lo menos un mecanismo de defensa es que esas personas salgan de la calle y ya no puedan hacerlo con alguien más, porque ese dato donde decís, uno estaba con Samuel y el otro iba, buscaba dinero seguramente, o gritaba y amenazaba, volvía, agredía, iba, volvía, agredía, es tremendo, todo es tremendo. Es tremendo, sí, porque en realidad yo creo que él vuelve al dormitorio de mi hija para ver si hay alguien más. Cuando ve que no hay nadie, lo único que retira de ahí es una mochila y se viene con toda, viene corriendo hacia el dormitorio. Yo lo veo entrar, me doy cuenta porque él viene ya embalado, su movimiento, viene corriendo, se viene tapando con la mochila y con la otra mano dispuesta al ataque de nuevo. Y lo veo a mi esposo que levanta su mano para no dejarlo entrar, pero ahí lo voltea. Me doy cuenta de que Samuel permanecía parado porque ya estaba muy herido, pero permanecía parado porque estaba agarrado de la otra persona y no lo soltaba. Cuando entra de nuevo el alto y de esa manera tan violenta, lo tira a Samuel, tira todo, tira el televisor, tira un mueble, tira todo lo que estaba ahí, todo cae. Después ellos se levantan y sí, la verdad que es terrible el momento. Yo no deseo que nadie, nuestro mensaje es lo que yo quiero que entiendan es esto: nosotros como familia no recuperamos más a nuestro ser querido que ya no está, no lo recuperamos, pero nosotros no queremos que nos pase más ni a nosotros ni a nadie más acá en esta ciudad. Yo elegí vivir acá con Samuel y me quiero quedar acá. No tengo muchas propiedades ni nada por el estilo, tengo una sola, y me pienso quedar acá
A pesar después de que se terminen los trámites de sucesión y todo eso que estoy ahora también metida, pienso quedarme en esta ciudad. Tengo 3 hijos pampeanos, hermosos, y Pico nos recibió, como yo te decía recién, con los brazos abiertos siempre, y nos encantaba este lugar. Hasta cuando íbamos a Córdoba, amando nuestra ciudad, llegaba un punto en que deseábamos volver porque extrañábamos mucho La Pampa. Hemos vivido más acá que lo que hemos estado en Córdoba. Y nuestro mensaje es decirle a la gente que se dé cuenta que estamos en una sociedad que antes en Pico no la habíamos visto, o estamos ante gente que antes no sabíamos que era capaz de hacer cosas así y hoy sí. Que entre todos los tenemos que cuidar, y que si hay que cambiar una ley, hoy soy yo la que vengo y digo, cambiemos la ley. A mí ya me pasó, aunque cambie la ley, nada me lo devuelve a Samuel, nada me devuelve a mi esposo, al padre de ellos, pero sí podemos cambiar otras cosas para otros. Entonces lo que pueda hacer, lo voy a hacer. Más que nada, por eso es mi pedido de justicia. Va a venir una justicia divina que van a tener, de la que no van a poder evadir, pero de esa no me tengo que preocupar. Me tengo que preocupar de esta de acá. ¿Y por qué digo la de acá? Porque nosotros vivimos en un país muy corrupto, donde hay mucha corrupción a través de la gente que está desde el más alto poder hasta el más bajo también, porque la corrupción llegó a todos los niveles. Y yo no digo que fulano o mengano es corrupto. Cada uno va a dar cuenta de lo que hace y de sus actos. Vos tenés... Lo que digo sí. es que hay que tratar en lo posible de que veamos, de poder cambiar las cosas, que a los argentinos que queremos seguir en nuestro país, que luchamos por permanecer acá, cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de irnos de solteros, tuvimos la posibilidad antes de casarnos de irnos a España, y no lo quisimos hacer. Decidimos quedarnos en este país. Bueno, si estas cosas no nos juegan a favor, hay que cambiarlas. No importa quién esté arriba gobernando. Yo no soy de ningún partido político. Lo único que digo es seguridad para nuestro pueblo. Hoy pido por Pico, que es donde yo vivo. Es lo que yo puedo hacer y hasta donde yo pueda llegar. No puedo pedir por todo el país. Claro, no puede ser que si no, entre comillas, ¿no? Digo, siempre ganen los malos o que pierda el que no que puede no ser que la ley esté a favor de un malviviente, que de una persona que trabaja y es responsable y paga impuestos y hasta se mantiene a otra gente a través de esos impuestos. Entonces no es justo. ¿Tenés 2 hijos más, además de Laura, que tiene 14? 15, perdón. Y Laura, vos tenés 2 hermanos. Una hermana y un hermano. Franco, que lo conocimos, que tiene 23. ¿Y tu hermana? 26. Ustedes son muy creyentes. ¿Agradecen que no haya estado Franco? ¿Agradecen que no haya habido más gente? ¿Lo en pensaron? El video que subí, si mal no recuerdo, lo comenté. Agradezco realmente que no hayan estado. Principalmente porque yo le digo a muchos amigos, si hubiese estado mi hermano, no habría sido un muerto nada más. Creo que habrían sido los 2, porque no tenía forma de defenderse. Y Franco tampoco se iba a quedar quieto, menos sabiendo que estábamos nosotras, que tampoco tenemos nada para defendernos, no se iba a quedar quieto. Y bueno, y a mi hermana también, que estaba en Pico, pero no en mi casa, gracias a Dios, y la verdad lo agradezco porque también le podría haber pasado algo. Capaz que no la mataban, pero le hacían algo más. Para darle la vueltita a la nota, para ir acercándonos al final, si ustedes recién se enganchan, Marcela y Laura están pidiendo justicia. Yo imagino que ustedes no hubieran deseado estar acá. La catarsis se puede hacer de otra forma y de otra manera. Sin haberlos conocido de antes, me doy cuenta cómo son conociéndolas ahora. No es algo que ustedes lo hubieran deseado. Creo que deben haber soñado con que todo esto no hiciera falta, pero para la gente que está del otro lado, están pidiendo que cambie la carátula o que llegue al juicio con una carátula que permita que los asesinos del papá de Laura y del esposo
del compañero y del amor de la vida de Marcela, permanezcan presos mucho más tiempo. Ese es el gran problema y el gran inconveniente, ¿no? Hasta ahora en Fiscalía hablan de homicidio simple. ¿Y esto qué dice Mariano Sánchez, que es el abogado de ustedes, o qué les dicen sus amigos que de esto entienden? Que si es homicidio simple, ¿cuánto tiempo pueden llegar a estar detenidos, aunque tienen antecedentes? Pero ¿cuánto tiempo pueden llegar a estar? 15 años. Lo máximo podría Eso ser. es lo que van a, o sea, supuestamente los fiscales, o sea, para ellos la carátula es homicidio simple, y tengo entendido que hasta 15 años es la pena por eso, y ellos nos van a defender hasta eso. Es lo que me decía Verónica, que si ellos pudiesen comprobar o corroborar o asegurarle al juez, demostrarle de una forma fehaciente al juez cómo fueron los hechos para pedir una perpetua, lo harían, pero ellos me dicen que no. Pero ustedes que son no testigos de un homicidio, o sea, pocas veces hay alguien que vio todo. Claro. Ustedes lo vieron, estaban ahí, escucharon, sintieron todo, hasta los olores a... Porque esas cosas... Tal cual. ¿no? Por eso recurrimos a decir pedido de justicia. Justicia, tanto la fiscalía como el abogado querellante están a favor nuestro. Eso no hay duda, ¿sí? Bueno, o sea, el humano está. Hay una diferencia de presentar las causas. A mí me recuerdo claramente al otro día de los hechos, el fiscal Agüero y la fiscal Campo me dicen que, me preguntan si yo iba a poner un abogado. Yo no tenía la menor idea si tenía que poner abogado o no, me parecía como que no, porque yo digo, ¿yo qué hice para tener que poner un abogado para que me defienda con lo que pasó? ¿Yo de qué me tengo que defender? Pero bueno, me recomendaron en ese momento que no, que confiara, que me quedara tranquilo, porque ellos iban a pedir una perpetua. Que aclaro, que perpetua en nuestro país son 25 años. Sí. Uno dice perpetua y está mal dicho. Está bien. Perpetua no es la palabra indicada para 25 años. Pero bueno. Pero dentro de lo peor. Claro, es lo o más al menos mejor. acceder a, entre comillas, lo mejor que te da la ley claro, argentina. que en realidad el Código eso Penal. tendría que cambiar de nombre. Eso tendría que cambiar. O realmente se aplica una perpetua, como debe ser, como dice la palabra, o piden 25 años. Pónganle otro nombre al Código Penal para esa cantidad de años. Yo me olvidé esto lo que te iba a decir. Estabas hablando de o sea, que sienten el acompañamiento. A ver, yo entiendo como que estás diciendo, che, el acompañamiento humano. Sí. La parte humana está. Está, los dos apoyan. Ellos me asesoran de que no ponga un abogado porque no iba a hacer falta. A lo que a través de otra gente me dijeron, mirá, yo creo que va a ser conveniente debido a cómo fueron los hechos que lo pusiera, y bueno, me pareció que era muy bueno el consejo, lo tomé y lo hicimos. Mariano se ofreció en realidad a ayudarnos en la causa. A mí ni siquiera me cobra honorarios por esto. Lo conocía a Samuel. Claro. Sabía de quién estábamos hablando. Sí, hablan maravillas de Samuel. Sí, era muy buena persona. Pablo, mucha gente. Muy buena persona. No sabes lo que era ese tipo, te dicen, ¿no? Nadie merece esto que le pasó, pero encima da más tristeza cuando se trata de alguien tan noble, de un corazón tan grande. Porque a pesar de ser profesional, nunca marcó diferencia en ningún aspecto, y siempre si podía ayudar, ayudaba. Pero bueno, nosotros el pedido de justicia nos encantaría esto, que gracias a que pusimos el abogado querellante, se va a pedir una perpetua a través del abogado de Mariano. Pero en realidad nos encantaría que tanto por parte de la Fiscalía como por parte del abogado fuese unánime el pedido. ¿Por qué? Porque los jueces también, yo me entero que no pueden pedir más años de lo que ellos proponen, de los que ellos van a llevar al juicio, de lo que ellos van a subir al momento del debate. Entonces, si se pide 15 años, el juez no puede pedir 16, 17. No puede pedir nunca más de lo que ellos piden. Entonces, a mí me encantaría que realmente ahí sentiría la justicia de forma unánime, actuando en bloque con el abogado.
yo lo creí, confié y pusimos toda nuestra confianza como familia en los fiscales en ese momento. No hablo de Komarowski porque a Komarowski lo vi una sola vez, solamente en la reconstrucción. Lo saludé y nada más. La segunda vez lo vi hace muy pocos en su oficina, nada más. Pero bueno, es a lo que apuntamos, es a eso, a que esto no pase más y que si depende de ellos, que trabajen para que las cosas cambien. Yo no sé si puedo, hasta dónde puedo llegar a cambiar yo una ley, pero ellos que saben, bueno, que trabajen y que hagan que esto no vuelva a pasar en esta ciudad con esta gente. Para cerrar, ¿Dios hace que el camino sea un poquito más liviano? No, un poco. Muchísimo. La verdad, lo hablo con amigos, con conocidos. Y a ver, es como decíamos, le podría haber pasado a cualquiera, ¿no? Pero yo como cristiana estoy súper segura de que por algo nos pasó a nosotros, por algo pasó en esa pieza, por algo entraron por esa ventana y no la de al lado. Todo pasó por algo. Dios no tira los dados y va probando, por así decirlo. Y eso la verdad que a uno le da mucha paz, porque vos decís, pucha, pasó lo que pasó, pero por algo es. No murió porque le tocaba ese día y nada más. Hay todo un propósito. Y la verdad que, si te soy sincera, me gustaría usar todo esto para que la gente también pueda conocerlo a Dios. Que de hecho me está pasando, por esto que pasó, hablo con mucha gente y tengo la posibilidad de decir, che, fíjate que yo estoy pudiendo, pero no porque yo tenga fuerzas, es como te decía mi mamá, es porque Dios te las da. Porque Jesús ya la pasó por vos, está al lado tuyo y te dice, dale, yo ya la pasé, te toca a vos, vamos juntos. Y obviamente no todos lo sienten, no todos lo viven, no todos lo ven, pero si lo experimentas una vez en tu vida, te puedo asegurar que no vas a volver a lo de antes. Es algo que es un cambio, es algo que te llena, que te da paz, que te da confianza. Y te puedo asegurar que incluso en esa noche, en esa pieza donde yo estaba sentada, viendo cómo mataban a mi papá, yo podía ver a Jesús al lado mío. Él nunca nos dejó, Él nunca me va a dejar y nunca va a dejar a nadie. Ojalá que nunca le pase a nadie lo que nos pasó a nosotros. Pero aunque te pasara eso, te puedo asegurar que Él no te va a dejar. Es fuerte escucharte y además también porque esto, lo que sentís y el creer va acompañado de lo que te pasó, que como dice tu mamá, que no se lo desea a nadie, ninguna niña o adolescente de 15 años merece pasar por una situación tan terrible. Perder a un papá es doloroso, verlo queda para toda la vida. Santiago dice que no tienen ni idea la persona que mataron. Samuel era mi héroe, hermano, me dice. Y la verdad que escucharlas a ustedes y leer, repito, de solapa, porque quiero escucharlas y quiero mirarlas a la cara, genera, no sé, una mezcla de tristeza, emoción, ganas de abrazarlas, de desearles que por lo menos les den lo mínimo, digo lo mínimo porque no les van a devolver a quien ustedes amaron tanto y aman, pero por lo menos, nada, que la justicia les dé esa perpetua que hoy están casi rogando, ¿no? Sí. Sí, como cristianos, ya lo dije los otros días, creemos que si hiciste algo malo, si cometiste un delito, la justicia está puesta en la tierra y hay que cumplirla. Bueno, nuestro país tiene justicia, una justicia muy particular. La llamamos justicia, yo no sé hasta qué punto la veo justa, porque por concepto de justo considero otra cosa. Pero sí, no quiero que esto vuelva a pasar y que estas personas entiendan que eso no lo pueden volver a hacer. Que no lo pueden volver a hacer. Ojalá se arrepientan de corazón de lo que hicieron, pero lo mismo, por más que haya un arrepentimiento, hay una consecuencia por los hechos. Necesitan una justicia justa, necesitan a la gente también. La gente siempre está, nunca los dejó, nunca las dejó, no los abandonó, jamás. Están. No solamente el Señor, sino la gente.
nosotros como cristianos percibimos de otra manera la vida, ¿no? Desde el amanecer hasta el anochecer. Disfrutamos de cada cosa, yo creo que un poquito más, porque tratamos de percibir que cómo Dios nos va guiando en cada paso que damos. Por eso Laura decía que esa noche sentía como Jesús estaba ahí, porque a pesar de que yo no paraba de gritar, el Señor no paraba de darme imágenes y cosas y pensamientos, de ponerme pensamientos en la cabeza, que no estaba sola. Y yo en ningún momento estuve sola. Mira, te voy a comentar algo que no lo dije nunca. No creo que no lo comenté a nadie. Solamente un matrimonio amigo, Dorito y Pablo, eran los que estaban en ese momento conmigo en el hospital. Cuando me dijeron que Samuel había fallecido, mi primer sentir podría haber sido romper paredes, insultar, pegar, no tener consuelo. Lo primero que hice fue acercarme a él y darle gracias a Dios del tiempo que me permitió compartir con él. Por eso digo que lo vivimos de una forma diferente. No es que no pasamos por dolor, estamos inmersos en el dolor, pero tenemos tanto consuelo de que algún día vamos a estar juntos que nos da fuerzas a seguir. Pero más que nada agradecer a Dios lo que Dios hace. Y realmente Dios nos libró esa noche de un montón de cosas. De que mataran a mi hijo también, porque primero pasaban por la habitación de mi hijo antes de llegar a la nuestra. Así que por eso decimos que damos gracias a Dios que él no estaba. Seguramente lo hubiesen matado a él también. Vemos la mano de Dios y la guía en cada cosa que hemos hecho. Y en este tiempo nos ha rodeado de ángeles. Personas de esta ciudad, tanto de la iglesia del cuerpo de Cristo, porque no es de la iglesia del edificio de donde yo me congrego, del cuerpo de Cristo, de diferentes iglesias, y de personas que no van tampoco a la iglesia, y son ángeles que Dios nos ha puesto, y eso lo vemos todos los días, con su fidelidad, que no nos va a faltar nada, y que Él nos protege y nos cubre, y lo vemos todos los días. Yo quedé sin nada, absolutamente sin nada, y yo hasta el día de hoy no me falta nada. He comido todos los días, he podido pagar mis impuestos, he tenido el amor de hermanos que han venido, me han tocado el timbre, me han dejado un sobre por debajo de la puerta. He tenido el privilegio de estar con los colegas de mi esposo, con 5 colegas que me ayudaron no solamente a sacar su agenda adelante, porque Samuel tenía una agenda ya programada con muchos trabajos que estaban a medias, y yo tenía mucha carga sobre eso, sino que nos pudimos ayudar mutuamente, y ellos dieron de su tiempo, de su trabajo, para atender a esa gente sin ningún tipo de interés. Estoy rodeada, ningún tipo de interés económico, no había plata de por medio, y yo te los quiero nombrar. Sí, claro. Sergio Termin, Pablo Enseñat, Virginia Romano, Tili y Fernando Luna. Tili es la esposa de Fernando. Ellos 5 venían a mi casa, atendían en el consultorio de Samuel, de una forma más que desinteresada, y me ayudaron no solamente a sacar todo eso que tenía Samuel por hacer, sino a dejarme todo el ingreso para que yo pudiera pagar mis deudas. O sea, ellos terminaron trabajos, no sé, como si hubiese estado Samuel haciendo un implante, sí. Terminaron esos laburos. Terminaron esos trabajos, lo colocaron en Boca. Los conozco, a la mayoría. Qué 5 bueno. Personas maravillosas que fueron mis guardianes por un tiempo prolongado, por varios meses. Y también te puedo decir que el Señor me los puso porque yo, gracias a ellos, a lo que ellos saben, a su profesión y a dar tanto amor, porque no todos lo hacen tampoco, a ser tan desinteresados, yo pude pagar todas mis deudas, quedar bien con la gente
de acá, en la que estoy, y seguir mi vida. Poder encaminarme de nuevo. Nadie mira ni pregunta eso, pero claro, ustedes, los ahorros que tenían están en la obra de al lado. Exactamente. Samuel era odontólogo, generaría el ingreso de la familia. Sí, generaba. Era el único que generaba ingresos. Yo lo ayudé todo el tiempo, 30 años. Trabajando él, yo soy protesista, pero hacía 15 años que no hacía nada de laboratorio. ¿Así se conocieron? En realidad, no. yo quería ser decoradora de interiores, me hubiese encantado ser decoradora de interiores, pero no sabía muy bien qué hacer en ese momento. Cuando estaba en quinto año lo conocí y él me dijo que notaba que me gustaban mucho hacer manualidades. Me dijo, ¿por qué no haces mecánica dental? Y yo no sabía ni qué era eso. Y me interioricé un poquito en el tema y me encantó la idea de compartir con él, no solamente el tiempo, sino también el trabajo. Ya en quinto año entonces te sugirió y soñaban estar juntos. Él ya estaba en tercer año de la facultad. Ah, claro, mirá vos. Y bueno, y así lo hicimos, así que... Una carrera para estar juntos. Él sabía que yo estaba muy indecisa, no sabía bien qué hacer. Y bueno, me propuso eso y me encantó la idea y lo hice. Él me incentivó mucho a hacerlo, a estudiar eso, lo hice y lo apoyé y estuve trabajando con él durante 15 años haciéndoles, era su mecánica dental, su protesista, y después su administradora, secretaria, asistente dental, todo, Comodín. Durante otros 15 años más. Comodín. Claro, sí, Durante jugaban sí. todos los puestos, ¿no? Sí. Es cierto. Sí. Sí. Fundamental. La verdad que el tiempo compartido con Samuel era mucho y no, era porque nadie mira esta cosa que, claro, si querés es menor, pero no es menor, porque ustedes quedan de esta forma que si no fuera por todas estas personas que mencionás y nombrás y demás, es muy difícil encima seguir adelante. Se derrumba todo, absolutamente. Imagínate, 51 años, 3 hijos. Y nunca, o sea, si vos me decís, dame un currículum, no, siempre trabajé para mi esposo jamás me generó, obviamente, un recibo de sueldo, o que yo ya tengo experiencia trabajando, tanto solamente el que me conoce sabe que he trabajado codo a codo al lado de él siempre. Y lo que tenemos, lo poco que tenemos, lo hemos hecho de forma muy honesta y trabajando. Volviendo a tu punto de la gente, ¿no? Sí. La verdad es algo que también lo he compartido con varias personas, dentro de lo horrible que fue todo, ¿no? Porque no lo quiero minimizar. Claro, está bien. Pero dentro de lo malo, es como que uno aprende a ver de una mala 3 buenas. Siempre le digo todo eso. Perdí a mi viejo, pero me di cuenta de la cantidad de gente que nos rodea. Bueno, ni hablar de mi relación, bueno, nuestra relación con familia, con Dios, que se potenció. Entonces, dentro de la cantidad de cosas que uno aprende, porque hay muchos detalles que uno va teniendo en cuenta, pero a grandes rasgos, 2 cosas que aprendí. Una, Dios existe. No es algo que me inculcaron a mí o que la iglesia me lavó la cabeza o que... No, Dios existe, yo lo siento, yo lo vivo. Y otra cosa... que con esto me refiero al tema personas, gente que te rodea, la iglesia y gente que es humana, que tiene corazón, que tiene empatía también, pero es increíble cómo Dios creó a esto que decimos de la iglesia, no la iglesia de edificio, sino como la gente que lo sigue, como cuerpo. Comunidad, también. Es increíble cómo la iglesia es una rueda que no para, que por más que pasen cosas malas es justamente lo que la impulsa a seguir, a ayudar, a no parar. Es algo que gira y cada vez crece más. Y la verdad que hay mucha diferencia teniendo gente con la que contás. Mucho amor, mucho afecto, mucho apoyo de parte de la comunidad, sean o no de la iglesia, de una forma incondicional. Desde el momento en que Samuel falleció, es lo único que tengo palabras de aliento, y me animan a seguir
y de que cualquier cosa que cuente con la gente. El apoyo realmente de la sociedad ha sido terrible. Jamás me imaginé que Samuel había sembrado tanto, porque nosotros estamos cosechando lo que él sembró. Sabía que sembraba, pero no pensé que era tanto. Lamentablemente, una vez en esos momentos de dolor se da cuenta de otras cosas. Y bueno, me tocó vivirlo a mí, me doy cuenta, y realmente, ¿cómo no pedir justicia por lo que le hicieron cuando hasta él mismo me llevó a los pies de Cristo? Yo te cuento, por ejemplo, yo conozco, yo tenía mucha sed de Dios, yo buscaba, pero estaba un poco mal orientada, y gracias a él llegué a conocer a Jesús. Y cómo no pedir justicia por su sangre, que también en parte él perdió por nosotros, por defendernos, ¿no? Como familia. Y bueno, era su primer ministerio, cuidarnos, responder por nosotros, y lo hizo, literalmente lo hizo. Marcela y Laura, es muy fuerte escucharlas. Yo te lo conté también, que viendo genera una mezcla rara de sentimientos, ganas de abrazarlas ahora mucho más, de acompañarlas por sobre todas las cosas, de tener una varita mágica, de poder darles lo que ustedes piden, porque digamos, nadie logra entender que no pase esto de exigir una condena y que no pase más. Bueno, y además de que no pase más, muchísimos mensajes que repito lo que ya dije varias veces. No los voy leyendo todos, pero sí tienen que ver con apoyo, con fuerzas, con admiración, con tristeza al escucharlas, con dolor, y con mucho deseo de que las cosas salgan como ustedes piden. Y para cerrar justamente eso, recordar que, y si ustedes recién están enganchando o siguiendo nuestro streaming en Pampa Diario o en Radio 5, Marcela y Laura acá están para contarnos que están pidiendo que cambien la carátula. Hoy es homicidio simple, el cruel, salvaje y sangriento asesinato de Samuel en su propia casa, con testigos, con personas que vieron todo, con personas detenidas y también identificadas, y con armas que fueron encontradas, otra cosa que siempre cuesta tanto. Están pidiendo que esto cambie. Y el cierre es de ustedes para hablarle otra vez a la justicia y a quienes pueden hacer que esto suceda, y por supuesto preguntarles, porque no lo hice hasta acá, si tiene una fecha el juicio, si tiene una fecha exacta. No, por lo que me decía la fiscal Campo, es cuestión de oficina, papeles, de presentar papeles y de esperar que se cumplan esos pasos para poder llegar a la fecha del juicio. Pero se calcula más o menos, un tiempo estimativo sería fines de septiembre, octubre, más o menos. Bien. Y mi cierre para decirle a la gente es que tenemos que ponerle un freno a esto, que tiene que haber un cambio rotundo en la ley, que si realmente los fiscales de este país no pueden cambiar, digamos, las cosas o llamar las cosas por su nombre, porque según el Código Penal no es un crimen con alevosía. Yo lo único que pido es esto: ayúdenme a cambiar la ley. Y no solamente se lo pido a la fiscalía, sino se lo pido a la sociedad piquense. Movilicémonos. A mí ya me pasó, no quiero que te pase a vos. Esto ya no es por mí, esto ya no es pelea por Samuel Prodoliet. Samuel Prodoliet ya no está, que no haya otro Samuel Prodoliet. Una hermana me dijo hace poco, que me emocionó mucho, a partir de esto somos todos familia Prodoliet. Y dije, qué fuerte, me dio mucho apoyo, me emocionó mucho lo que me dijo. Me hizo tomar más fuerza todavía de que esto tenía que cambiar, porque ellos son mi familia también y no quiero que le pase a ellos mañana. Entonces, seamos todos Prodoliet hoy para que mañana no pase más. Hagamos lo que hay que hacer. Yo de mi parte voy a poner lo que sea.
Gracias, y que sea justicia, ¿eh? Gracias, Laura. Gracias. Gracias a vos. Gracias. La familia Prodoliet, o una parte, porque son 5, o por lo menos faltan los hermanos de Laura, los otros 2 hijos de Marcela, piden justicia, nada más y nada menos. Piden justicia y piden cadena perpetua. La perpetua argentina, que no es perpetua a veces, pero que por lo menos es lo máximo que puede exigirse a través del Código Penal. Son las 12 del mediodía con 16 minutos. Vamos a dejar este tema, hacemos un compromiso comercial y después retomamos un ratito lo que nos queda de programa. Paralelamente han ido pasando otras cosas, nada tiene comparación con esto claramente, pero sí las vamos a repasar aquí en el aire del 100.5.